anterior contratista los tenía y no se los quería transferir, y eso obstaculizó mucha de la continuación de las operaciones. Entonces, ahora que está diciendo este proyecto de ley, con lo cual estamos de acuerdo, que todas esas autorizaciones que son emitidas por el Estado a título gratuito, porque el Estado no cobra, da las autorizaciones después de un trámite, pueda transferirse a Perupetro, y que Perupetro, al momento de otorgar la nueva PRO a un nuevo contratista o negociar un nuevo contrato, pueda transferirle estas autorizaciones que son básicamente todo lo que es estudios ambientales, plan de contingencia y estudio de riesgo. Básicamente son para ese tipo de instrumentos que el Estado ya otorgó. Es simplemente dárselos al nuevo titular para que haya una continuidad en las operaciones. Lo que se quiere garantizar con este artículo es la continuidad de las operaciones. Entonces, como bien dijo el doctor Varillas, lo que está faltando es facultar a Perupetro a transferir estas autorizaciones, cosa que no dice la ley y ha omitido el Estado poner en este proyecto, claro, ¿no? O sea, como un ejemplo, imagínense que el 192 no hubiese podido continuar sus operaciones porque el contratista que ingresaba no tenía un estudio de impacto ambiental aprobado a su nombre. Entonces hubiese tenido que paralizarse el 192 por el año y medio, 2 años que demora un EIA, para que el nuevo contratista tuviese su propio EIA que probablemente iba a ser idéntico al que ya existía, ¿no? Entonces la idea es, de nuevo, se transfiere y se regresa para que la operación no pierda el ritmo, ¿no? Perdón, el siguiente punto relacionado con las DIAs, Declaración de Impacto Ambiental para Sísmica en Exploración. Creo que al principio había un gráfico que mostraba que cero sísmica en el año 2017, o creo 16 y 17, en los 2 últimos años. Si hubiera alguna actividad o alguna acción que pudiera dinamizar el sector, ciertamente sería este. Creo que si de alguna manera estamos buscando algo promotor, de tal manera que, considerando los temas ambientales, se puede hacer sísmica con declaraciones de impacto ambiental y con todo el respeto del medio ambiente, como se viene haciendo, creo que sería tal vez una de las acciones más dinamizadoras de esta propuesta y de la actividad, porque creo que cambiaría en el sentido de que los inversionistas podrían acelerar los procesos de exploración y ver después dónde podrían perforar. Como ustedes saben, la sísmica es como la primera actividad de la exploración para identificar dónde se puede perforar, y creo que esto dinamizaría bastante. No existe... Perdón. La norma que se estaba discutiendo en el Poder Ejecutivo inicialmente sí contemplaba esto. Leo acá. Sí, en algunas normas que estuvieron ahí circulando, que sí lo mencionaba, pero posteriormente ya en la última versión que llegó al Poder Legislativo no lo menciona. Pero creo que ya... Efectivamente, como decía Igor, en el proyecto de ley que entró al Consejo de Ministros estaba esta norma, ¿no? Luego, cuando salió de Consejo de Ministros, para venir al Congreso, ya en la versión oficial no estaba, ¿no? ¿Cuál es el tema acá? Que el Reglamento de Protección Ambiental, que es dado por un decreto supremo, contempla el día para la sísmica, pero en zonas no sensibles. Y en el Perú todas son zonas sensibles. Nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades que se precise que son que obviamente día no aplica para reservas indígenas, áreas naturales protegidas, o sea, aquellas que ya tienen una calificación legal establecida y un procedimiento, no que se quede en la incertidumbre. Entonces, al existir esta incertidumbre, nada es calificado vía día para la exploración. Nosotros como gremio hemos analizado más de 20 estudios de impacto ambiental y el impacto que genera la sísmica es mínimo. Por tanto, se justifica técnicamente que se pueda dar a través de una declaración de impacto ambiental. Entonces, si en esta ley se pone que la regla general es día y que la excepción, como el caso de reservas indígenas, áreas naturales protegidas, es la excepción porque además corresponde, sea a través de otros estudios ambientales, eso es lo correcto para promover la inversión. El tema es que nosotros entendemos que en los últimos años ha habido una fuerte legislación en temas ambientales, que está bien, pero que también que debe haber un balance, ¿no? Y no obstaculizar innecesariamente el desarrollo de actividades que además no generan impacto, ¿no? Por supuesto, en temas de reservas indígenas y áreas naturales protegidas que además ya están reguladas perfectamente en la ley, ¿no?
Y sería bien interesante, no sé si dé el tiempo, pero como parte de estas reuniones, tener una charla técnica sobre cómo es la sísmica, ¿no? La sísmica en el mar, por ejemplo, no hay forma de que genere mayor impacto porque son dos barcos que van avanzando. El primero que va pidiéndole a los pescadores que se hagan a un costado y el segundo que va simplemente recogiendo la información con una burbuja de aire comprimido que se dispara a una cierta frecuencia, donde más ruido hace el motor de los barcos en general que esta burbuja, donde además los peces se hacen un costado, pasa el barco y los peces regresan al mismo sitio, porque no hay forma, o sea, para decirlo en términos un poco informales, o sea, ustedes nunca han visto en la noticia que un pez muera atropellado por un barco, ¿no es cierto? Cuando avanza un barco los peces se mueren, se mueven y regresan luego a su lugar. Lo mismo pasa con la sísmica, se pasa recogiendo esta información con los cables, se recogen los cables y se avanza en el otro sentido. El impacto es nulo, si es que hay uno sería mínimo. Hay videos de delfines y lobos marinos, sobre todo delfines nadando al costado del barco que recoge la sísmica, y en una señal clara que no hay ningún efecto ahí, ¿no? Y en la selva, las trochas que se tienen que hacer para colocar las líneas sísmicas son bastante estrechas, y la sísmica en la selva tiene la peculiaridad que conforme se va avanzando, se va remediando, o sea, en la punta de la línea, digamos, van quienes van haciendo el camino, luego vienen los técnicos mismos que colocan los cables, los geófonos, etcétera, pero atrás vienen los sembradores, donde todo lo que se desboscó en su momento termina siendo sembrado nuevamente. Entonces, cuando concluye la sísmica, ya prácticamente toda la zona afectada ha vuelto a ser sembrada, ¿no? Entonces, es una actividad bien interesante, bien poco impactante en materia ambiental, bien poco invasiva, que realmente quizás valdría la pena buscar una charla técnica al respecto, ¿no? ¿Quién certifica? ¿Qué entidad certifica lo que usted dice? Bueno, OEFA, ¿OEFA? claro, Sí. claro, sin duda. Sí, Ya. los barcos de sísmica hay observadores de OEFA, y cuando se hace la sísmica en la selva también hay gente de OEFA que va a participar con alguna regularidad para verificar eso. Es que quizás un paréntesis, ¿no? Esta actividad de hidrocarburos en zonas como la selva, por ejemplo, pero en general en todas las partes donde se realiza, tiene un efecto formalizador que es muy importante y que no se valora mucho. O sea, hoy día en la selva, donde entra la compañía petrolera, entra el Estado, porque entra OEFA, entra Sinermin, entra el ANA, entra el gobierno regional, entran, en fin, el Ministerio de Trabajo, porque entra SUNAFIL, entra RENIEC, porque hay que identificar a un montón de personas que están en la selva sin documento de identidad y que necesitan y están interesados en trabajar. En fin, hay toda una serie de autoridades que entran con la empresa y generan presencia del Estado donde no la hay. Y donde no hay presencia del Estado, en zonas como la selva, lo que tenemos es narcotráfico, tala ilegal, explotación de menores. Esos son los problemas que no se ven o que no se relacionan con la participación de una actividad como la actividad de hidrocarburos y ese efecto generalizador que tiene en todas las zonas en las cuales entra, ¿no? Con respecto al último tema de facilidades para invertir, le voy a pedir a Daniel que nos apoye explicando el tema, por favor. Sí, congresista. Facilidades para invertir. La propuesta inicial en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en el artículo 50 del proyecto de ley, inicialmente se contemplaba la posibilidad de que los titulares de lotes en exploración que tengan inversiones comprometidas puedan realizar estas en otros lotes que se encuentran en fase de explotación. Luego esto se quitó. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se plantea que se considere esto, ¿no? Y como siempre hemos dicho, la inversión es importante y la inversión en exploración es más importante porque es la de más alto riesgo. Y uno de los problemas que hay es que, por ejemplo, una empresa viene, perfora un pozo y para recuperar los impuestos, el crédito tributario que te da esa inversión, tienes que esperar que acabe la fase de exploración, que puede durar 7 años, 10 años. Entonces, además que tienes un pozo que te puede haber salido seco y te puede costar mucho dinero, no lo puedes incorporar en tu economía a efecto tributario, no tienes que seguir arrastrándolo. Y es un peso innecesario porque si una compañía tiene a la vez de un contrato de exploración, un contrato de explotación, donde tiene ingresos,
debería poder consolidar estos dos, esta pérdida que ha tenido en exploración y la ganancia que ha tenido en la explotación, consolidarlo para efecto tributario. Bueno, hoy día no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Los pozos exploratorios o la actividad exploratoria es mucho más cara que la que debería ser. Antes sí lo permitía, después se evitó. Entonces, lo que pedimos acá es que se restituya esto y que la actividad de exploración se pueda consolidar con la explotación y pagar los impuestos que le corresponden. Pero si esperamos que termine la fase de exploración, lo que estamos haciendo es cargándole más riesgos y más dinero, ¿no?, a la actividad de exploración, que es la más importante. Entonces, yo creo que la actividad de exploración ya tiene hoy día el gran peso, que es el gran riesgo de correrlo. Y yo creo que en eso las actividades de hidrocarburos y las empresas son conscientes de que ese es parte de su riesgo. Pero la parte tributaria sí debería poder consolidarla con uno que tiene explotación, que se hace en cualquier otro negocio. Entonces, un pozo que uno haga, no hay que esperar 5 años a que acabe la fase, sino ese pozo uno ya lo podría ir acumulando con el contrato que tiene ingresos, y eso ya lo podría ir depreciando o amortizando conforme venga. Eso lo que se está pidiendo es simplemente poner a la actividad de exploración en las mismas condiciones que hoy día tienen otros negocios. Eso es lo que se está pidiendo. Bueno, congresistas, estos serían básicamente los aportes, los comentarios que tendríamos a la propuesta de modificación de la ley orgánica. Otra vez le agradecemos bastante el espacio que nos ha dado para poder indicar estos comentarios. Creemos que la actividad de hidrocarburos en el país está sí en crisis, y creo que se necesitan acciones importantes para poder revertir esa situación. Y creo que está en manos de todos nosotros, porque este es de interés de todos, del Estado, de las empresas, de las comunidades locales, poder actuar en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien, a mí me queda clarísima la exposición, y sobre todo les agradezco por la facilidad con la que la han efectuado, y también el formato que nos acompaña nos permite fácilmente, igualmente, también recoger las propuestas por parte de ustedes, que naturalmente serán evaluadas, serán discutidas al interior del grupo de trabajo, de la comisión y donde corresponde. ¿Alguna pregunta se habría por parte de nuestra, estimado Manuel? Adelante. Buenos días. En esta última parte, sobre la parte tributaria, o sea que el Estado está cobrando los impuestos, ¿no es cierto?, no como a la empresa integral, sino por alguna actividad, en este caso los lotes, ¿verdad? Entonces, si un lote no le es rentable o ha demandado mucho gasto a la empresa, y hay otro que sí, ¿no es cierto?, entonces se van por separados en la parte tributaria, y lo que están proponiendo es de que esto realmente se consolide, ¿no? Entonces, porque el Estado en este caso lo único que estaría viendo es cómo sacar el máximo provecho de los tributos, ¿no es cierto? Pero eso en perjuicio de la empresa, entonces no habría un equilibrio ahí, ¿no?, entre en algunos casos donde pierde y otros donde pueda ganar. Entonces lo que están pidiendo con esto es de que se consolide para que sea pues la entidad quien aporte de manera integral, ¿verdad? Me parece entendible. Sí, pero acá nos estamos concentrando en la fase de exploración. Sí. O sea, en la fase de exploración es efectivamente lo que usted dice. O sea, en la fase de exploración, supongamos que se perfora un pozo de 50 millones de dólares y sale seco. Se perdieron los 50 millones de dólares porque no se encontró nada. Y en otro lote tienes utilidades. Entonces uno dice, bueno, esos 50 millones de dólares, que es una pérdida, yo la quiero consolidar porque como empresa es mi mismo negocio, ¿no? Es exactamente lo que usted dice. Lo que se busca en el fondo es salvar los lotes. Nuestros lotes en el Perú tienen una extensión más o menos importante, ¿no? 800.000 hectáreas, 700.000 hectáreas, sobre todo en la selva y en el mar. ¿Por qué? Porque los resultados a lo largo de los años no han sido pues todos los auspiciosos que uno quisiera, ¿no? Entonces, lo que se busca al crear lotes de este tamaño es darle al contratista más de una oportunidad, ¿no? Si tú perforaste aquí y no encontraste, bueno, de repente en la parte norte del lote, si perforaste en el sur, puede haber otra alternativa, o por aquí, o en otra ubicación. Entonces, en un esquema como el actual, si yo soy un contratista que tengo, por ejemplo, 2 lotes, uno en producción y uno en exploración, perforo mi primer pozo exploratorio en el lote en exploración y tengo el resultado al que hace referencia Daniel,
si no puedo balancear esa pérdida con las utilidades de mi otro lote, estoy muy probablemente condenando ese lote a la devolución, ¿no? Mientras que con este otro esquema se compensa y eso permite que este lote, que ya lo tiene el contratista, siga vivo y que el contratista pueda pasar a una siguiente, a la búsqueda de un siguiente objetivo exploratorio, ¿no? Entonces, de nuevo, no puede verse como un esquema, quieren pagar menos impuestos. No, lo que se quiere es continuar con la exploración, porque si no hay exploración, no hay descubrimientos, y si no hay descubrimientos, no hay producción de nada, y si no hay producción, no hay canon, no hay tributo, no hay trabajo, no hay todos los beneficios que genera la actividad, ¿no? Sí, adelante, adelante. Sí, una inquietud más. En el caso de las días parasísmica en la etapa de exploración, decías que en las selvas se hacen las trochas, ¿no? Entonces, y que causa el menor impacto posible. Eso un poquito quería que nos mejores en los detalles. ¿Qué pasa? ¿Se emiten sondas? ¿Esas sondas repercuten en los ojos de agua o en las venas de agua que dice que circula, que pueda comprometer? ¿Hay algo de eso? ¿Cómo? O sea, la sísmica en tierra es una sísmica que utiliza explosivos. Son explosivos muy pequeños, son explosiones controladas que se hacen a la profundidad que, digamos, los geólogos han determinado para, en función a la onda expansiva que generan, recoger la información que ellos creen que es conveniente, ¿no? Las zonas por las que va a pasar cada una de las líneas sísmicas son zonas que se discuten previamente con la autoridad ambiental. Yo no la pongo por donde se me ocurre, ¿no? Entonces, no hasta donde yo entiendo, esas explosiones no generan mayor efecto digamos, en aguas subterráneas que pudieran haber en la zona. Y en todo caso no van a alterar el curso de un río, ni van a alterar el curso del recorrido de aguas subterráneas, ¿no? Yo, cuando dicto clases sobre esto, utilizo un ejemplo que tengo en un video por ahí, donde me dicen que las explosiones hacen menos ruidos que las huanganas cuando corren por la selva. Entonces, si ustedes... ¿Sí? Entonces, realmente el efecto que hay es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Es una ligera vibración lo que se siente, ¿no? Nosotros hemos hecho, como ya le habíamos comentado, un análisis de más de 20 estudios ambientales. Podríamos alcanzarles para que vieran que el impacto en sísmica es mínimo, ¿no? Claro, eso sería importante. Es por eso que se pide... Ábrele, más allá. Ahí. Es por eso que justamente se está planteando la idea de ya no pedir un estudio de impacto ambiental, sino una declaración ambiental para todo lo que es la etapa de exploración. Solo para sísmica, no para pozos, ¿no? Solo para sísmica. Lo que pasa es que la sísmica es determinante, porque en función a la sísmica, yo no puedo confirmar si es que voy a encontrar hidrocarburos, pero sí puedo descartar la zona, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que el trámite, el procedimiento ambiental sea lo más expedito posible. Una pregunta, ¿por qué hay tanto rechazo, tanto problema con respecto al tema de la sísmica, cuando justamente en otros países que, claro, evidentemente tienen mucho más tradición petrolera que la nuestra, el tema de la sísmica casi es hasta bienvenido? Creo que justamente Yanin hace un momento explicaba un poco en el sentido de que estos son como olas, ¿no? Ciertamente creo que de repente necesitamos un balance. Creo que una ola en el sentido de oposición hacia la industria y creo que justamente necesitamos redefinir las cosas para tener un balance en el cual se puede hacer las actividades de hidrocarburos, las cuales no son invasivas y son de bajo impacto, como estamos mencionando, y convivir con el medio ambiente. O sea, no son... Lamentablemente se ha creado esta figura de que son excluyentes acá en el país. Entonces creo que es un tema de percepción, tal vez, pero creo que tenemos que trabajar justamente para modificar eso. Creo que el ejemplo que pone el asesor es muy importante, en el sentido de que la gente en esos países sabe que esa actividad exploratoria va a significar
dinero, explotación, y significa mayores regalías, significa mayores ingresos para ellos en el futuro. Creo que justamente hay que engranar todos esos elementos para poder fomentar el tema. Sí, yo quería poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Junín se hizo una sísmica y la sísmica era de 500 kilómetros, la sísmica que se iba a hacer. Y para hacer la sísmica se tuvo que llegar a acuerdo con 2.000 agricultores, pues la sísmica lo que tiene es que es muy expandida. O sea, pasan cable por 500 kilómetros de cables, pasaban por 2.000 chacras, ¿no? Pasaban por 2.000 chacras y había que llegar a acuerdos con los 2.000 propietarios por donde pasaban estos cables, 2.000 agricultores. Entonces una de las preguntas que hicieron los agricultores fue, ¿y mi café no va a oler a petróleo cuando termine la sísmica, por ejemplo? Una pregunta muy válida. Y para que nos dejen pasar, lo que dijeron fue, bueno, queremos que ustedes nos aseguren que nuestro café, que las personas que nos van a comprar el café, que eran europeos en este caso, no van a tener ningún problema en comprarlo cuando ustedes hagan la sísmica. Entonces se hizo toda esa información y dijeron, mira, la sísmica es algo temporal aparte, como se dijo, comienza y conforme va avanzando se va terminando y se acaba. Y una vez que se acaba no queda nada en la zona de la sísmica. Los pozos para poner los detonantes son de 15 metros de profundidad y cuando la sísmica se acerca a un río, no se hace sísmica sobre el río. Me parece que 50 metros antes y 50 metros después no hay nada para evitar cualquier cosa. Entonces, la sísmica yo creo que ha tenido un avance muy grande en lo que es la tecnología. Falta informar mucho a las poblaciones locales. Yo creo que parte del éxito es informarle bien a las poblaciones locales. Pero he dicho, acá he visto 500 kilómetros de sísmica, acuerdo con 2.000 agricultores, con 33 comunidades nativas, y no hubo ningún conflicto con estos... Hay un tema de percepción en todo caso, creo que tenemos que trabajar muy fuerte. En esa línea de percepción hay el temor de que, por ejemplo, cuando se hace sísmica en cabeceras de cuenca, pueda afectar todo lo que ello conlleva, ¿no? ¿De qué manera, qué comentario puede hacer eso, señor Vidal? Bueno, nosotros, la sísmica que se hace en hidrocarburos, ahora, depende, yo creo que la sísmica, aparte del tema de la cabecera de cuenca, depende de la densidad o de las poblaciones por las cuales va a pasar la sísmica, ¿no? Entonces, hay zonas que son tremendamente pobladas y pasan por granjas de campesinos, y hay otras zonas que son zonas despobladas, que es mucho más fácil. Entonces, yo creo que lo importante es conocer bien sobre qué zonas va a pasar la sísmica y poder conversar con los diferentes tipos de poblaciones locales. Por ejemplo, yo antes estaba hablando de cafetaleros, ¿no? Cafetaleros que se preocupaban de que la sísmica pueda hacer de que el que le iba a comprar el café no se lo compra al mismo precio. Entonces, si uno comienza a convencer esas cosas, funciona. Ahora, en el caso de las comunidades nativas también hay que irles explicando a cada uno, porque la sísmica, si bien ha avanzado tecnológicamente, y la gente cuando ve que van a poner cables y van a pasar por muchos sitios, siente cierto riesgo, ¿no? ¿Terminando? Sí, para terminar. Hay muchas, digamos, ideas que dan vueltas en el ambiente, muchos prejuicios y falsas percepciones quizás, ¿no? En el mar regreso al tema de la sísmica, pues es absolutamente inocuo, ¿no? Y no hay ninguna relación entre sísmica y producción pesquera, por ejemplo, ¿no? O sea, hay veces en las cuales la producción pesquera sube o baja y no se hace sísmica, y al revés, y no hay forma de vincular una cosa con la otra. Pero yo quería poner un ejemplo justamente sobre estas percepciones equivocadas, ¿no? Cuando uno negocia con la autoridad ambiental cómo es que va a implementar un estudio de impacto ambiental sobre sísmica, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones de la autoridad ambiental es que haya la menor cantidad de viajes posibles a la zona para que el ruido de los helicópteros, de los aviones, no altere a la fauna y a las poblaciones de la zona, ¿no? Sin embargo, si ustedes revisan las conclusiones a las que se llegó en el proceso de consulta previa que se hizo para el lote 192, uno de los pedidos de la población es que se aumente el número de vuelos para poder sacar sus productos, sacar a la gente de la zona en la que viven y poderla llevar. Entonces, es curioso cómo por un lado te dicen, no, que la menor cantidad de helicópteros, y por otro lado la gente te dice, no, que venga la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, hay un divorcio grande entre lo que realmente pide la gente, lo que se puede ver desde un escritorio como un análisis frío técnico, ¿no es cierto? Y lo que realmente deberíamos conseguir para que la industria camine. En ese aspecto... Para terminar ya, Jorge. Ya, en ese aspecto, por ejemplo, es muy claro para nosotros justo lo que usted está señalando, ¿no? Muchos ambientalistas y tal se quejan
de que no se deben de construir carreteras en la selva, de ningún tipo, clase o especie, y claro, ellos hablan de eso desde la perspectiva de sus grupos ambientalistas, pero han de preguntarle a las comunidades y lo primero que te piden es carretera. Palabras finales, señor Salazar, suyas. No, otra vez agradecer a nombre de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, de los asociados, el espacio que nos han brindado para poder brindar nuestros aportes, nuestros comentarios a la propuesta de modificación de la ley orgánica. Estamos en una etapa crítica del sector. Creo que es necesario tomar las acciones necesarias para poder fomentar otra vez la actividad exploratoria de producción, y creo que en bienestar del Estado, de los pobladores, de las empresas, gobiernos